Hay un escritor, se llama Lou Priolo, y él escribió en un libro que se llama El esposo completo, y él dice esto en ese libro: muchos cristianos cuando luchan con su pecado, en realidad no tienen lucha alguna. Escucha lo que él dice. Muchos cristianos cuando luchan, y él colocó eso, luchan entre comillas, cuando luchan con su pecado en realidad no tienen lucha alguna. Como quien dice, yo estoy luchando con mi pecado pero no estoy luchando nada. Escucha lo que él dice. Ellos simplemente, escuche esto porque esto pasa con muchos cristianos, ellos simplemente confiesan su pecado delante de Dios, oran que Él los ayude a cambiar y rápidamente se levantan de sus rodillas esperando que Dios de alguna manera especial de gracia que haga y los capacite y que ellos nunca vuelvan a cometer ese pecado otra vez sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Usted no ha visto que es como lo que hacemos siempre? Estamos pecando y entonces ¿qué es lo que hacemos? Nos postramos, oramos, confesamos el pecado, Señor perdónanos, luego nos paramos y listo, sin ningún tipo de esfuerzo esperamos que Dios derrame de su gracia y nos quite el pecado. Hermanos, no funciona de esa manera. Dice, por supuesto la santificación es un acto de Dios, sin embargo es también un proceso que requiere nuestra cooperación. No es suficiente que oremos para que Dios nos cambie, no es suficiente. La santificación es un proceso en el que nosotros estamos involucrados y en el que la palabra de Dios juega un papel principal, fundamental. Sigue diciendo Priolo, la palabra de Dios es necesaria para producir cambios duraderos en nuestras vidas. El Espíritu Santo toma las escrituras que has leído, estudiado, meditado, etcétera, y te transforma desde adentro. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, dice Pablo. Ese es el instrumento que usa el Espíritu Santo. Él usa la palabra que tú llevas dentro. Escucha esto. Nuestro proceso de santificación depende de qué relación tienes con Dios y su palabra. Si no tienes una vida de oración, una relación legítima con Dios, si no eres una persona que va a las escrituras para que la escritura te vaya cambiando y transformando, no estás luchando con ningún pecado. Estás simplemente esperando que Dios te quite el pecado y no va a pasar así. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 12 y versículo 2, tan conocido este pasaje: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de la Biblia. ¿Qué es lo que cambia nuestra mente? La palabra de Dios. Debemos cambiar nuestra forma de pensar a como el mundo piensa para pensar como Dios. Debemos llenarnos de las escrituras y obtener así la mente de Cristo. Debemos pensar como Cristo piensa y así entonces somos santificados.